tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver ahora todos los referentes síntomas, signos y el examen, lo que se refiere a síndromes de la vía urinaria, de la vía del aparato renal y la vía urinaria. Importante porque, bueno, van a ver que algunos de los síndromes son de una frecuencia importante y otros que hay que saber discernir para ubicarse y poder tomar alguna actitud médica. Dentro de la anamnesis, para que tengamos en cuenta como síntomas, por ejemplo, bueno, la presencia de dolor. El dolor es importante en esta área del cuerpo humano, o sea, el aparato renal y la vía urinaria, dado que, bueno, una de ellas es tener el concepto de disuria. Disuria es un concepto que entraña dificultad para orinar y dolor también. O sea, esta disuria, que a veces el paciente la puede referir al comienzo de la micción o durante toda la micción, es bueno poder interrogar para darme cuenta si pudiera haber alguna obstrucción uretral. Obviamente mucho más en el varón que en la mujer, ¿no? El tenesmo vesical es justamente la sensación de que hay como de deseos de orinar, tenesmo vesical, que puede acompañar a cuadros infecciosos, cistitis, por ejemplo. El dolor agudo o el dolor cólico, mejor dicho, el cólico renal, que en otra oportunidad ya hemos hablado del cólico hepatobiliar, este cólico, el cólico renal, en realidad es un cólico que tiene una, digamos, fuerte presencia en la zona lumbar, del lado que está afectado la vía urinaria, y generalmente se debe a un proceso obstructivo, una litiasis de pequeños tamaños, mediano tamaño, y que desencadena un dolor. Digo litiasis porque es lo más frecuente, podría ser algún otro motivo obstructivo, pero digamos, el cólico entonces se presenta como un dolor, como todo cólico, que tiene un acmé, o sea, un máximo y desciende, y así está permanente produciendo momentos de un gran dolor y algo de calma posteriormente. No siempre necesita llegar a la calma completa. Entonces, el dolor agudo de tipo cólico, generalmente cuando corresponde a esto, a una litiasis, suele tener una irradiación hacia abajo, o sea, hacia los genitales. A diferencia del hepatobiliar, que es hacia arriba, hacia el hombro. Esa sería una diferencia. Y también podemos tener la descripción de un dolor crónico, un sujeto que no dice que tiene un dolor tan agudo que lo quebranta, que lo limita, pero que lo tiene permanentemente molesto y a veces con una gran molestia. Ese dolor crónico, bueno, hay que también semiografiarlo, generalmente en la zona lumbar, en donde el paciente, bueno, nos podrá hacer pensar algún otro tipo de cuadro, ¿no? Podríamos tener que investigar la vía urinaria para un tumor renal, a ver si esto podría ser. Polaquiuria refiere a una, digamos, a una molestia que es deseos de orinar, generalmente repetidas veces, con una micción corta. Es lo que muchas veces acompaña un cuadro de cistitis, que las personas tienen entonces esa molestia que es como un ardor, como un deseo imperioso de orinar y que, vuelvo a repetir, generalmente poca cantidad. Y esto puede corresponder al cuadro de cistitis. Y la retención urinaria, cuando se produce una obstrucción completa, que no se puede evacuar la vejiga, que se produce lo que se llama un globo vesical, que es un dolor en el hipogastrio intensísimo, de los dolores más intensos que existen en el cuerpo humano, bueno, o por lo menos de una gran intensidad, lo que significa que el sujeto está
completamente molesto hasta tanto se puede evacuar esa vejiga. Obviamente que el examen físico nos va a poder dar la pista, ya que existe una tumoración a ese nivel que a la percusión da mate y que vamos a tener que obviamente pensarla. Algunas alteraciones del aspecto de la orina, por ejemplo, el sujeto refiere a hematuria. Obviamente que habrá que descartar que en el caso de una mujer no esté menstruando o que puede haber comido algo con algún colorante, por ejemplo, comer remolacha, ¿no? Que por allí la gente se olvida y ve su orina roja. Pero claro, claramente cuando entonces uno ve un color rojo sanguíneo, puede pensar que se trata de una hematuria. O sea que la hematuria es la presencia de sangre en orina, por la orina. Proteinuria es la presencia de proteínas en la orina, que cuando tiene una cantidad importante de proteínas, el sujeto puede advertir la posibilidad, el hombre o la mujer puede advertir que hace mucha espuma en el inodoro cuando expulsa su orina. Por supuesto que esto hay que tenerlo con un poco muy bien en cuenta, porque un poco de espuma se puede hacer, sobre todo en el varón, pero claramente estamos viendo una espuma que permanece, podría ser la presencia, pensar la posibilidad de proteinuria. Obviamente que un análisis de orina puede verificar la presencia de sangre, o sea, de hematuria o de proteinuria, o incluso de coluria, que son los pigmentos biliares. Neumaturia refiere a la presencia de aire cuando uno está orinando, cuando el paciente orina, y eso son fístulas que pueden ocurrir entre la vía digestiva, el intestino, y la vía urinaria. Y alteraciones del volumen, generalmente una poliuria, es cuando se supera una cantidad de litros por día. Normalmente el sujeto orina entre 1,5 litros o 2 por día. Cuando hay una diuresis muy marcada, superior a esto, sin una anamnesis que haya podido rescatar la toma de mucho líquido por algún motivo, bueno, entonces uno tiene la idea de poliuria. Oliguria, en cambio, es una diuresis que tiene menos de 400 centímetros cúbicos por día, que obviamente que el sujeto puede referir que está orinando poco, pero uno debería decir que controle esa diuresis. Y la anuria, bueno, es menos de 100 centímetros cúbicos de orina, o mililitros, lo que en el día, lo que, bueno, está hablando ya de una falla renal severa. Para que no haya ninguna presencia de orina, tiene que haber una oclusión de la vía urinaria, ¿no? Y por último, las alteraciones del ritmo, en donde no vamos a hacer tanta diferencia entre nicturia y nocturia en el término de diferenciar los dos términos, sino de decir que prácticamente estos significan entonces que el sujeto refiere que orina más de noche que de día. Recuerden que la insuficiencia cardíaca, esto puede ocurrir por la reabsorción de líquidos. Así, en función de esto que he estado hablando, bueno, tenemos que organizar nuestra mente para hacer una anamnesis referida al aparato renal, la vía urinaria, en donde, bueno, pensar en los factores de riesgo para enfermedad renal, que podría ser hipertenso, que podría ser diabético, que podría haber litiasis o antecedentes de litiasis, infecciones a repetición. Bueno, si uno tiene enfermedades vasculitis, por ejemplo, que tienen una repercusión a nivel renal, verificar la función renal y, bueno, las situaciones socioeconómicas, porque a veces pueden tener la incidencia sobre enfermedades infecciosas que podrían comprometer el riñón, la ocupación, la dieta y los medicamentos en relación también un poco a estos antecedentes que hemos estado diciendo, ¿no? Podría haber también sustancias tóxicas de eliminación renal, pero digamos
una importante es tener en cuenta un poco estos antecedentes. Y antecedentes familiares, recordar claramente, por ejemplo, si en la familia existe algún tipo de enfermedad hereditaria o hay familias que son de litiasis o enfermedades de poliquistosis, por ejemplo, en donde puede estar alterada la función del riñón o la mecánica renal, ¿no? No vamos a puntualizar esto porque esto es motivo del curso de examen físico, pero estas son más o menos las maniobras que después en su momento apuntalaremos. Respecto a los síndromes, que sí me interesa, como siempre, que ustedes jerarquicen síntomas y signos y sepan armar síndromes, porque, vuelvo a decirlo, lo he repetido en varias charlas, es la forma en que uno llega a un diagnóstico, teniendo una etapa de conformación, de jerarquización de síntomas y signos y de construcción de síndromes, y para eso hay que saberlos ver, ¿no? En el tema renal, vía urinaria, existen varios de estos síndromes que vamos a tener en cuenta. Así, el síndrome nefrótico, que es una entidad que la tenemos que definir encontrando estos 5 elementos. Estos elementos que evidentemente algunos los puedo examinar como el edema, pero los otros voy a tener que saberlo observar, por ejemplo, en un laboratorio. La presencia de proteinuria, que es lo más característico del síndrome nefrótico, sobre todo cuando supera los 5.5 gramos, los 3.5 gramos por día, gramos por día, 3.5 gramos por día de proteínas en la orina. Esto en una orina común ya nos pueden informar, ¿no? Ver la presencia realmente de proteínas importantes. Después se pueden dosar. Y esto lleva, obviamente, esta pérdida de proteínas lleva a que disminuyen las albúminas, que disminuyen generalmente por debajo de 3,5, entonces tenemos una hipoalbuminemia, y lo que lleva, esto ustedes lo saben muy bien, al edema de tipo discrásico, el edema blando, pálido, que sigue la ley de la hidrofilia tisular, y que no es necesariamente todo paciente que tiene una enfermedad renal. El edema discrásico es característico del síndrome nefrótico. Digo esto porque puedo tener un edema de la insuficiencia renal aguda, que va a ser un edema como si fuera, digamos, de un problema cardiovascular, ¿cierto? O sea, va a ser, digamos, otro tipo de edema. Este edema corresponde al edema de hipoalbuminemia y el paciente, por una alteración en la depuración de las proteínas plasmáticas, de una alteración de las proteínas, de las lipoproteínas de alta densidad, de la lecitin colesterol, digamos, transferasa, que son todas, digamos, proteínas plasmáticas que van a colaborar con el metabolismo del colesterol, los triglicéridos. También vamos a encontrar un sujeto que va a tener hipercolesterolemia, aumento del colesterol LDL y fundamentalmente aumento del colesterol total y de la LDL, y también va a tener hipertrigliceridemia, o sea que tiene aumentado su riesgo cardiovascular. Y por la alteración renal va a tener también, por esta cantidad de colesterol, va a tener lipiduria. Quiere decir que con estos componentes yo diagnostico un síndrome nefrótico y ahora tengo que buscar la causa. ¿Cuál es? Dentro de las manifestaciones de lo que sería el síndrome nefrítico en cambio es un síndrome que se caracteriza por oliguria, o sea, menos de 450 o 400 mililitros en 24 horas, va a tener una proteinuria pero menor que el rango nefrótico, menor, y va a tener característicamente hematuria. Puede tener edema por esa proteinuria además, y porque además da la característica de una retención de agua al tener un edema
digamos con aumento de la presión hidrostática, entonces vamos a tener también vamos a tener un edema ya no de característica como el anterior, sino uno de característica como si fuera cardiovascular. El paciente puede tener hipertensión arterial, va a tener casi siempre hipertensión arterial, y esa hematuria se va a caracterizar porque tiene cilindros hemáticos. ¿Eso por qué? Porque yo puedo tener una hematuria que corresponde a una salida de sangre de la vía urinaria. Eso no es característico del nefrítico. Para que el nefrítico sea tal, tiene que tener una hematuria renal, y eso se comprueba con la presencia en la orina de cilindros hemáticos. A su vez, como la función renal está alterada, va a haber aumento de la urea, puede haber alteraciones de la hemoglobina y el hematocrito, pero fundamental, y por supuesto, si hay una insuficiencia renal, vamos a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero la característica del nefrítico la detecto a través de este paciente que tiene hematuria, hipertensión arterial y oliguria. Y cuando yo quiero verificar esa hematuria, tengo que encontrar cilindros hemáticos. O sea, muchas veces los niños se pueden dar, pueden darse, por ejemplo, enfermedades infecciosas que pueden cursar con síndrome nefrítico, donde pueden encontrar entre otras cosas, una hipocomplementemia, digamos. Pero lo primero tengo que detectar esto, ¿no? O sea que la hematuria, los edemas, ¿no es cierto? Y la hipertensión arterial. Si en cambio el síndrome nefrítico está producido por otra enfermedad que no sea, por ejemplo, una glomerulonefritis, o sea, una enfermedad propia del riñón, pues entonces van a acompañarse estos síntomas de lo que corresponde a la enfermedad que está causando el síndrome nefrítico, obviamente. Cuando hablamos de la insuficiencia renal crónica, es importante porque este es un síndrome, digamos, que desgraciadamente van a tener ustedes presente en su vida, van a ver, y quiero hacer referencia acá, si ustedes se fijan bien, miren, 43% corresponde a diabéticos como causa y el 23% hipertensión renal. Quiere decir que hipertensión arterial, quiere decir que si tomamos estas dos patologías superamos casi el 65%, 66% de causas. Imaginen ustedes que entonces son dos causas absolutamente prevenibles o tratables, por lo menos muy tratables. Quiere decir que llegar por este motivo a una insuficiencia renal crónica severa habla de un fracaso de control, ¿no? Luego hay otras causas, por supuesto, glomerulonefritis, poliquistosis, bueno, que ustedes pueden ver aquí, pero que me interesaría el concepto acá de cuáles son las causas más importantes. La insuficiencia renal crónica tiene estadios que van en avance. Estos son los que ustedes pueden ver con ya una sintomatología, donde está la función renal alterada, la urea sumamente elevada, pero hay una etapa también que incluso corresponde al comienzo, que es de hiperfiltración glomerular, que yo podría estar actuando y protegiendo el riñón, que incluso se da mucho tiempo antes, y que si yo tuviera en cuenta todas las enfermedades que pueden afectar el riñón, y si tuviera en cuenta también fármacos que se toman a veces mal, por ejemplo los antiinflamatorios, podría estar previniendo una enfermedad que después nos va a llevar a un síndrome urémico, que es ya una etapa avanzada de insuficiencia renal. Entonces, acá lo mismo, la insuficiencia renal, como ustedes pueden ver, puede haber diferentes estadios, que en el primero, ¿no?, donde hay un filtrado glomerular por encima de 90 mililitros por minuto, pero ya puede haber microalbuminuria o proteinuria, fundamentalmente microalbuminuria, que es una cosa que se investiga en la diabetes. Ya después empiezan a aparecer algunas complicaciones, que va siendo el compromiso, como vamos a ver, de varios órganos, que termina dando este proceso de la insuficiencia renal. Así, digamos, en una insuficiencia renal crónica ya avanzada, nos podemos encontrar con un montón de alteraciones
derivado de todo un montón de metabolismos que se alteran, ¿no? Puede haber hipertensión, puede haber pericarditis por la propia urea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona alterado, trastornos endocrinos, una osteodistrofia renal. Todo esto es motivo de una charla muy en particular que no sería esta, pero quiero enunciar una anemia, por ejemplo, que se debe a una disminución de la producción de eritropoyetina, en donde el sujeto va a tener esa anemia, entre comillas, renal, en el caso de una insuficiencia renal. Bueno, acidosis metabólica, puede haber encefalopatía urémica, puede haber anorexia, náuseas y vómitos por la misma uremia. O sea que la urea elevada trae aparejada una cantidad de alteraciones que, fíjense ustedes, la diversidad ocurrida en el contexto de una insuficiencia renal crónica. En cambio, la insuficiencia renal aguda, que es un evento que ocurre en un tiempo que no supera a veces el mes, ¿no es cierto? O sea, donde la función renal se ve alterada. Fíjense, también me interesa ver las causas, porque ustedes pueden ver que, por ejemplo, el 60 al 70% de las causas de insuficiencia renal aguda son de causa prerrenal, o sea, patologías que tienen que ver con muchas veces alguna isquemia o alguna hipotensión severa que ha llevado a una mala perfusión del riñón y que ha desencadenado una insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, un cuadro de gran deshidratación, de grandes diarreas, quiere decir que solucionando eso yo podría estar protegiendo nuevamente que el riñón funcione bien. Pero ya existen entre el 25 al 30 o el 40% causas que ya pueden ser lesiones tubulares, nefritis intersticiales o glomerulonefritis, que podrían ser causa de, o sea, una lesión renal orgánica, donde pueden tener acá algunas patologías que no es motivo tampoco de esta conversación. Y mucho menos frecuente es una insuficiencia renal aguda producida por una causa postrenal. Una litiasis que ha ocluido, por ejemplo, a nivel uretral, esto podría darse en el hombre con un crecimiento prostático importante, con alguna inflamación, que ha ocluido, digamos, la vía urinaria, y entonces el riñón, digamos, no puede evacuar y tiene una causa de obstrucción postrenal. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Insuficiencia renal aguda por una mala metabolismo, o sea, por también una elevación de la urea rápida y de todos los elementos, digamos, como la creatinina, el ácido úrico, vamos a tener fundamentalmente este síndrome urémico agudo que puede llevar a una cantidad diríamos, de síntomas: lengua seca, náuseas, vómito, estupor, coma, en el caso de un coma urémico, y el edema, digamos, por aumento de la presión hidrostática, por aumento de volumen, y puede ser este sujeto que yo le encuentro entonces que en corto tiempo ha hecho una fuerte elevación de la urea y seguramente la creatinina. Entonces, tener en cuenta un poco esto para... Aquí ya vamos con síntomas más, digamos, con un síndrome que puede ser una pielonefritis aguda, que es una infección de la vía urinaria alta, en donde el sujeto va a tener seguramente fiebre, ese dolor no de cólico, pero va a tener un dolor lumbar severo, puede haber síntomas de cistitis porque puede haber comenzado ahí la infección, y obviamente por todo el cuadro de fiebre el sujeto sentirse postrado, decaído, con escalofríos, el sujeto va a tener un síndrome febril, y en donde en el laboratorio me voy a encontrar con síndrome, con cilindros leucocitarios. Quiere decir que el sujeto tiene dolor, fiebre, un dolor lumbar, fiebre, y yo puedo pensar entonces en pielonefritis aguda como una causa infecciosa para poder tratar. Y acá solamente la orientación que quiero darles en el sentido de que no debemos dejar de pensar en los tumores renales. El más frecuente tumor renal maligno es el adenocarcinoma renal en el 85% de los adultos, en los niños distintos, el WIN.
Bueno, en realidad este cáncer avanzó mucho desde la presencia, del diagnóstico me refiero, con la presencia de la ecografía renal, ya que encontró muchos tumores que todavía no habían dado sintomatología, dado que este tipo de cáncer renal, cuando lleva mucho tiempo, porque es de crecimiento lento, conlleva una cantidad de síntomas y de síndromes paraneoplásicos que, bueno, solo quien lo piensa pone a pensar en un tumor renal. Fíjense que en una época se llamaba el tumor del internista porque lo pensaban después de que el sujeto había andado por varios médicos y se le ocurría al profesional indagar en la posibilidad de un tumor renal. Con una tríada que era bastante lucubrativa de cáncer de riñón, que era hematuria, dolor lumbar y masa palpable. Pero ya adelanto que masa palpable abdominal, el sujeto que tiene que estar muy deteriorado para que yo pueda palpar una masa renal de un tumor renal como parte de un diagnóstico de búsqueda por un examen físico habitual. O sea, tiene que estar el sujeto caquético. Recuerden que este es un órgano retroperitoneal. Entonces, no sería, digamos, esta tríada una tríada que yo diría que tengamos que tener en cuenta en esta época. Por supuesto que podría aparecer desgraciadamente un sujeto donde tiene hematuria, dolor lumbar y una masa, y uno podría estar pensando en cáncer riñón. Vuelvo a repetir que la ecografía abdominal, por otros motivos, ha hecho aparecer estas incidentalomas, estas imágenes incidentales que uno ya termina investigando y ha descubierto a veces cánceres de riñón en un estado sumamente atacables, operables, tratables y obviamente en muchos casos de curación. Y para ir terminando esta charla, acá esto que ya varias veces se los he presentado, que me interesa esta secuencialidad, cada vez que hablo de síndromes, porque me interesa que ustedes sepan por qué estudiamos síntomas y signos, porque al saber de los diferentes síntomas y signos yo puedo ir jerarquizándolos y armar una agrupación síndrómica que me permita presumir un diagnóstico. Si ustedes no hacen ese seguimiento, les va a ser difícil llegar a un diagnóstico. Recién cuando yo tengo un diagnóstico presuntivo y lo discuto contra un diferencial, actúo, digamos, con un diagnóstico y actúo con una terapéutica específica en la medida de lo posible. Entonces, esto es que el antídoto que tenemos ante un problema complejo, porque cuando algo simple todos somos habilidosos, pero cuando el proceso es un proceso complejo, bueno, es importante que ustedes recuerden que la clave es interrogar y examinar. Interrogar todas las veces que haga falta y volver a examinar si hace falta. Y a veces pedirle a un colega que me ayude con el paciente a pensarlo y a examinarlo. ¿Por qué no? Entonces, con este criterio, bueno, solamente tener estos síntomas y síndromes de la vía del aparato renal de la vía urinaria y bueno, nada, una pequeña frase que nos apunta dice, mira donde pones el ojo, cazador, lo que ahora no ves ya nunca más existirá, lo que ahora no toques enmohecerá, y lo que ahora no sientas te ha de herir algún día. Bueno, siempre hay una oportunidad para hacer las cosas y eso es lo que uno quiere recordar con esto, ¿no? Que debemos apuntar bien, pensar las cosas para que no se pase la oportunidad, en este caso sería del paciente. Bueno, muchas gracias.